vivir preocupados por algo que no sucedió. Y sabemos Terrible. que estadísticamente, Marce, sabemos que el 91,3% de todo lo que nos preocupa jamás sucede, jamás. Mirá. Las emociones son información de quiénes somos y qué queremos en la vida. Es como si fuese, yo siempre lo explico así, es como si fuesen flores que se van abriendo a nuestro Ujú. paso como señales, marcándonos por dónde sí y por dónde no. Si vos te pones a pensar, cuando tenemos miedo, ¿sí? Ese miedo nos está contando algo. Ya lo decía, miren, Freud en 1900 ya hablaba de energía, ¿eh? Él Claro. hablaba de pulsión, de energía psíquica, ¿no? Pero si nosotros nos paramos en esta idea de que las emociones son energía, podemos entender que el miedo es esa energía que yo tengo que sacar de mí y ponerla para prepararme, escuchen bien esto, o para el ataque o para la huida. ¿Sí? Claro. El miedo desde lo instintivo está relacionado con eso energéticamente. Si Ujú. nosotros decimos que las emociones son pura energía, podemos decir, bueno, entonces el amor, si es energía, es la energía que yo tengo que poner para que todos los seres que amo, que quiero, estén bien. El enojo, otro de los grandes temas, la ira, Claro. ¿sí? El Total. enojo es esa energía que yo tengo que sacar de mí para ubicar a alguien que se extralimitó en su lugar. Pero la ira, desde lo espiritual, también me está invitando a encontrar una manera, esto sería lo que sería gestión emocional, pero Ujú. espiritualmente sería una llamada a establecer límites saludables, aprender a establecer límites saludables, porque la verdadera libertad no es la persona que de una manera u otra eh, responde reactivamente, ¿sí? Ujú. Es de una manera u otra poder responder sin reaccionar, ¿sí? Ahí está la verdadera sabiduría de aprender a fluir y gestionar una emocionalidad, ¿no? Ujú. Entonces, entendamos que las emociones son temporales. ¿Qué quiere decir que son temporales? Que no duran para siempre. Esto es lo que nos diferencia del sentimiento, que a veces se Ujú. confunde, que es una emoción. Y fíjense que el correlato fisiológico, lo que nosotros sentimos adentro Sí. nuestro, de una emoción, dura exactamente 90 segundos. 90 segundos es el correlato fisiológico de una emoción. Mirá. Entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser que dure 90 segundos si yo tengo el mismo enojo con esta persona hace 5 años de mi vida? Claro, Ujú. porque como todo, esto también tiene la letra chiquita y estamos conectados, obviamente, cerebral y químicamente con todo lo que pasa con estas situaciones emocionales. Entonces, nosotros en el centro del cerebro, aquí, si hiciéramos una línea así de 90 grados, justo donde se unen estas dos líneas, allí Ujú. adentro tenemos un lugar, una región, que es muy interesante de saber esto, que se llama sistema límbico. Dentro de este sistema límbico, que es una estructura cerebral, hay una pequeña glandulita que se llama amígdala cerebral. Esta Ujú. amígdala se llama amígdala como las que tenemos aquí, pero esta Claro. está en el centro del cerebro. Es una semillita muy chiquitita, una glandulita muy chiquitita, del tamaño de una semilla, que tiene un poder enorme. Un poder enorme. Funciona como centinela, como protectores. Ujú. Es decir, esta amígdala lo que nos permite de una manera u otra es que se activen mecanismos químicos que nos preparen para sacar todo nuestro lado creativo y amoroso, ¿viste? Ujú. Cuando hay momentos en la vida donde sentimos que estamos equilibrados, que estamos en paz, que estamos en eje. Bueno, esto está relacionado con la amígdala, pero también tenemos otro lado u otra situación que es nuestro lado defensivo. Es cuando nosotros estamos en esos días que no nos soportamos a nosotros mismos, que cuando nos hablan estamos irritados, que Ujú. atacamos verbalmente, que herimos con lo que decimos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué marca que una persona tenga de una manera u otra, en un momento de su vida o en un momento determinado del día, esté en modo creativo y automáticamente luego pueda estar en modo defensa? Algo que es muy interesante, que lo tenemos adelante de nuestras narices y que está relacionado con nuestros autodiálogos, Marce, es Ujú. decir, la manera en la que nos hablamos. Claro. Entonces, cuando uno entra
en el mundo del trabajo personal, en el mundo espiritual, emocional, es muy Ujú, importante entender qué sucede con esta manera como nos hablamos. Miren, científicamente, esto es muy reciente, se comprobó, la neurociencia comprobó que cuando nosotros hablamos, se activan en nuestro cerebro determinados núcleos. ¿Sí? ujú, Esto hacen un mapeo cerebral y se ve que se activan determinadas regiones del cerebro cuando hablamos. Por ejemplo, ujú. ahora nosotros estamos conversando, yo estoy conversando contigo y vos me estás escuchando. Cuando yo estoy hablando, se activa en mi cerebro determinados núcleos. Cuando vos me estás escuchando, se activan determinados otros núcleos. Claro. Ahora, cuando nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en contacto con nuestro autodiálogo, en realidad no se activa los núcleos del habla, las regiones del habla, se activan las de la escucha. ¿Y qué empieza a pasar? Ahí es donde tenemos esos pensamientos rumiantes, Ujú, limitantes, no podés, no vas a poder, no sabes, no sos bueno para esto, para lo otro, etcétera, etcétera. Y nos empezamos a enmarañar, enmarañar, enmarañar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cuidar la manera en la que nos hablamos, es decir, cuidar muchísimo las acciones de cómo nos dirigimos a nosotros mismos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque este diálogo interno va a influir directamente en que vos puedas fluir en la vida claro, emocionalmente total. o estés bloqueado y no encuentres Ujú, la manera ni la salida. Viste que hay gente que dice, no es que no sí, quiero, es que no puedo, ¿no? sí. Entonces, está relacionado con esto y es bueno comprender que hay toda una cuestión química, vos decías recién, hace un ratito, muy interesante, que nadie nos ha enseñado a nosotros que estar preocupados por algo que nunca sucedió es el Ujú. ansiógeno más grande Uf, que estamos viviendo hoy dentro de las crisis de los estados de ánimo que estamos viviendo los seres humanos. Vivir preocupados por algo que no sucedió. es Y sabemos terrible. que estadísticamente, Marce, sabemos que el 91,3% de todo lo que nos preocupa jamás sucede, jamás. Mirá, mirá qué alto. Entonces Mirá vos qué decís, pero alto. claro, decís, ¿qué pasa? Entonces vivimos al revés la vida, vivimos más preocupados, sí, vivimos más preocupados. ¿Por qué? Porque no tenemos el ejercicio de entrenar nuestra emocionalidad. Claro. Entonces, fíjate qué interesante, cuando uno puede espiritualmente conectarse energéticamente, darle espacio a las emociones, es decir, cuando estamos alegres, cuando estamos tranquilos, cuando estamos en ese modo creativo que Ujú, hablábamos antes, esto es señal de que estamos alineados con nuestros propósitos. total. Y ahí fluyen Entonces, las cosas. ahí fluyen las Ahí fluyen. cosas, Claro. ahí fluyen las cosas. Total. Eh, entonces, de ahí parte entender que cuando nosotros tenemos esta capacidad de comprender, tenemos un super mega superpoder en nuestras manos. Ujú, Quien comprende lo que le sucede, lo que le pasa, puede gestionar de una manera mucho más eh, evolutiva y ujú. crecer en estas búsquedas de una manera más amorosa para consigo mismo y para con los otros. Y esto me parece que es lo que está faltando, acercarnos a nuestro corazón, a nuestra esencia, de una manera más amorosa, ¿no? Es vital. Es Sí. vital.